Ingeniero Jorge Moreno. Ingeniero, qué gusto poder dialogar con usted ahora en este sistema. Le somos partícipes de nuestra gran cadena de radios digitales del Ecuador, como también la televisión del mismo sistema digital. Somos parte de Unimedios a nivel de Ecuador y a nivel internacional. Tenemos nuestro enlace ya en Génova, en Madrid, también en Londres y Toronto, Canadá. Ahora lo escuchamos. Ingeniero, qué gusto. Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado licenciado Walter Chávez, directo amigo. Un agradecimiento por su invitación a dialogar en su importante radio. Un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Me tienen a la orden, licenciado. En torno a la situación que estamos viviendo, que me remonto unos años atrás, época del señor León, que se daba una situación similar de combate en esa época a los terroristas, ¿no? Ahora una delincuencia disfrazada de terroristas o al revés, terroristas disfrazados de delincuentes, de vacunadores, que hasta la abuelita decía qué vacuna le ponen. Pero eso es lo que vive el país. ¿Qué hacer, ingeniero, para entrar de fondo con la otra inquietud sobre una consulta que para mí no tiene nada de consulta? Reiteramos, bienvenido el ingeniero Jorge Moreno Ruiz. Muchas gracias, licenciado. Hay que partir de que estamos viviendo una crisis muy profunda en el Ecuador y la causa fundamental de esta crisis es la existencia del narcoestado fallido que fue impuesto con la Constitución de Montecristi el 2008 por parte del gobierno de Rafael Correa, que como sabemos se integró una verdadera banda de delincuentes que gobernó durante 10 años, que robaron más de 70.000 millones de dólares del pueblo y de la patria y dejaron al país en una situación muy lamentable. Ese narcoestado que se basa en esa constitución ha hecho crisis en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, que como sabemos se vieron obligados a poner la muerte cruzada porque el 95% de la población los repudió y sobre la base de esa muerte cruzada vinieron las elecciones que estamos ahora con el nuevo gobierno. También estaba un fracaso total la Corte de Justicia. El presidente de la Judicatura está preso por pillo, por compromisos con la narcodelincuencia. De igual manera, dos ministros de la Corte del Consejo de la Corte Nacional de Justicia. Y vemos que ese Consejo Electoral también no tiene el respaldo ciudadano porque ha manipulado las votaciones, se ha burlado de la voluntad popular. Entonces, la crisis desde el punto de vista político es terrible. La corrupción ha inundado todos los niveles del Estado. Y eso también tiene una base en la parte económica, porque hay desempleo, 70% de la población económicamente activa no tiene trabajo, los sueldos son bajos, el costo de la vida está alto, la gente necesita soluciones a sus problemas de comida, de vivienda, de salud, y el Estado no se los da. Las obras públicas están prácticamente paralizadas, los ministerios y los municipios y gobiernos provinciales, juntas parroquiales, no tienen dinero, les falta para pagar sueldo. Entonces, este caos nacional que vive el país tiene su causa, que es el narcoestado fallido. Y las soluciones que han planteado los gobernantes no han dado soluciones. Tan es así que en este momento nos encontramos con una guerra interna declarada oficialmente por el gobierno y estamos en estado de emergencia, con toque de queda, prácticamente con arresto domiciliario nacional a partir de determinadas horas y crímenes por aquí, crímenes por allá, la droga que sigue caminando sin parar y esta situación no ha tenido solución. No la resolvió el gobierno de Correa, tampoco lo resolvió el gobierno del correísta Lenín Moreno, ni el gobierno de Guillermo Lasso. Y este gobierno, pues miren cómo estamos. La solución que nos está planteando, ¿cuáles son? Aumentar el IVA en el 3, del 12 al 15% para sacarle al pueblo el dinero, el poco dinero que tiene en el bolsillo.
mientras perdonó la deuda de cerca de $1.000 millones a las grandes empresas de la gran oligarquía que estaban morosas con el IVA, ahora les quiere cargar al pueblo ecuatoriano, nos quiere cargar a la gente del pueblo este aumento del IVA. Y la otra solución que ha planteado es una supuesta consulta popular en donde lo importante de las primeras preguntas que mandó era restablecer los juegos de azar, las ruletas y toda esta onda que son escenario para el lavado de dinero del narcotráfico. Y no se tocó para nada los problemas del trabajo de la gente en lo que corresponde al agro, a la industria, etcétera, etcétera. Entonces esa consulta que el gobierno lo planteó, a mi modo de ver, es una consulta que nació muerta. Y ahora mandaron otras preguntas, ya en total 20 preguntas, de las cuales no hacen una. Entonces, esa consulta del gobierno de Noboa, creo yo, está condenada al fracaso, porque no apunta al problema central del país, que es el narcoestado. En esas condiciones, ¿cuál ha sido nuestra posición como Frente de Unidad Nacional, como Comisión Nacional organizadora de este frente? Nosotros desde hace 4 años atrás, del 2018, ya son 5 años, tuvimos un Congreso Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, en donde se aprobó la necesidad de impulsar una convocatoria de una consulta popular para que se convoque una asamblea constituyente del pueblo que analice estos problemas y dé soluciones efectivas, como es derogar la Constitución de Montecristi y elaborar una nueva constitución. Esto lo hemos venido planteando, lo planteamos al gobierno de Moreno, no hizo caso. Le planteamos al gobierno de Lazo en la consulta que él planteó, tampoco hizo caso. Y ahora al gobierno de Noboa le planteamos 2 veces. Le enviamos una comunicación el día 27 de noviembre y la segunda el 26 de diciembre, diciéndole, señor presidente, si usted va a hacer una consulta popular en la que pondrá las preguntas que usted considere conveniente, porque eso le da la ley, incluya una pregunta. Esta pregunta, ¿cuál es? Dirigida al pueblo ecuatoriano. ¿Aprueba usted que se convoque una asamblea constituyente de acuerdo al estatuto electoral que se adjunta para que se instale una asamblea constituyente para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución de la República? Eso le planteamos al presidente Noboa y no aceptó, despreció las preguntas y se va por el camino de estas 20 preguntas que no hacen una. En esas Ingeniero, circunstancias, aquí hay una inquietud, permítame, ingeniero, con el licenciado, mayor terminar un respeto. ratito la idea. En Dígame. esas circunstancias, el día lunes ingresamos en la Corte Constitucional la documentación para que califiquen esta pregunta a la que ya me referí, que califiquen y ordenen al Consejo Electoral que nos entreguen los formularios para recoger las firmas que establece la ley y podamos llevar adelante una consulta popular para que se pregunte al pueblo si quiere o no quiere una asamblea constituyente que nos permita construir una nueva democracia y un nuevo Ecuador. En ese punto nos encontramos en este rato, licenciado. Por un lado, el camino del gobierno y del pacto de la impunidad y el cogobierno que quieren mantener el estado de caos que vivimos. Y por otro lado, la propuesta nuestra del Frente de Unidad Nacional de ir a una consulta popular para cambiar la Constitución y cambiar este estado por un nuevo. Aquí es lo que le quería interrumpir y de una. Ingeniero, la situación política se nos ha ido de la mano. Y yo hacía referencia al ingeniero León Férez Cordero. Aquí la inquietud, ingeniero, si ya el Consejo de la Judicatura o la Corte Nacional de Justicia califican las preguntas que hace el señor presidente, dice que ya todo está bien, todo está claro, porque primero debería haber sido al revés. Debería consultarse al pueblo si es que quiere esta consulta y de una vez hacernos una asamblea constituyente, ingeniero Moreno. Ese es el punto, ese es el punto. Porque el problema de fondo es, si estando el Estado mal, ¿qué hacemos? ¿Lo adornamos, le apuntalamos o lo cambiamos? Yo siempre hago una comparación cuando hubo el terremoto de Manabí. Ahí se cayeron varios edificios y quedó por ahí un edificio destartalado. Viene un técnico y dice, señores, este edificio se va a caer, este edificio ya no vale, ya no funciona, tenemos que cambiarlo. Pero viene otro técnico y dice, no, lo que vamos a hacer es simplemente cambiarle las ventanas, pintarlo de nuevo, ponerles ananayes. Entonces, ¿cuál tiene la razón? ¿El técnico que dice, este edificio ya no vale porque los cimientos están mal y se va a caer? ¿O el otro que dice que hay que cambiar las cortinas y pintar?
Evidentemente que ahí hay dos visiones diferentes. Eso igual ocurre acá. Este Estado ya no funciona, señores. Estamos viendo a la vista. Está a la vista todo. Hay que cambiarlo. Y la única manera de cambiarlo democráticamente es ir a preguntarle al pueblo, ¿quieren que cambiemos este Estado por uno nuevo? Para ir a una asamblea constituyente, porque es el único organismo que puede hacerlo. No lo puede hacer el gobierno, no lo puede hacer la asamblea. De acuerdo a la Constitución, solamente es la asamblea constituyente la que puede proceder a este cambio sustancial. Por eso nosotros hemos ingresado esa documentación y exigimos a la Corte Constitucional que atienda nuestro pedido, que califique la pregunta, que no pisotee nuestro derecho a ser consultados en los términos que lo estamos planteando. No se le escucha, licenciado. ¿Qué importancia presentar este pedido, estas peticiones? Pero, ¿cuál va a ser en sí el mecanismo, ingeniero? Si aprueba la Corte ya lo que envía el señor presidente, y ahora ya no serían 11 preguntas, supuestamente, se ha indicado que ha ingresado 9 más. Entonces tendríamos un pliego de 20 preguntas y estas en sí no se dan a conocer cuál va a ser el lenguaje para que el pueblo ecuatoriano entienda, ingeniero Moreno. Eso es una farsa. Así como está planteada esa consulta, es una farsa. Por eso yo he señalado y repito, esa consulta del gobierno de Noboa nació muerta. Nació muerta. Señor presidente, retire esas preguntas, no nos haga perder el tiempo. No haga perder tiempo y dinero al país. Si quiere que la consulta sea válida, incluya la pregunta que le entregamos a usted el 27 de noviembre y el 26 de diciembre. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa, señores. Caso contrario, esto seguirá de tumba en tumba. Por ahí no es el camino. El camino es el que nosotros estamos señalando. Que se apruebe. La ingeniera Mireya Torres está con nosotros y también le va a hacer una consulta. Buenos días, Ingeniera, ingeniero. Muy buenas tardes, ingeniero Moreno. Una preguntita, ¿qué sería la manera de hacer, qué podríamos hacer con el tema de la Constitución? ¿Cuál sería el camino a seguir? El camino a seguir es, en este Nuestra momento, Constitución, exactamente. el camino a seguir es que la Corte Constitucional dé trámite a nuestro planteamiento hecho oficialmente el día lunes, apruebe la constitucionalidad de la pregunta, que es sumamente clara, no hay donde darse vueltas, y que le ordene al Consejo Nacional Electoral que nos entregue los formularios para recoger las firmas que establece la ley y sobre esa base ir a la consulta en donde se le pregunte al pueblo. ¿Aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente de acuerdo al estatuto electoral que se adjunta para transformar el marco institucional del Estado y elaborar una nueva constitución de la República? Esto es todo. Por ahí es el camino. Caso contrario, vamos a seguir empantanados en este infierno en el que estamos viviendo, particularmente en los últimos 17 años y muy particularmente estos 2 meses en donde estamos sometidos a una guerra interna. Sí. lo que yo le preguntaba, ingeniero, y estamos en doble versión ahorita, conectados con Quevedo, también está el empalme en la provincia del Guayas, Santa Elena, tenemos ya el informe. Ingeniero, el tema que está viviendo el país, y yo le preguntaba al inicio, tema de este decreto antidelincuencia, antiterrorismo. Usted vivió momentos difíciles y recordamos, ingeniero, la época del Congreso Nacional, donde había personajes de su talla que se podía discutir y que ahora lastimosamente, oiga, lloran en la Asamblea Nacional, lloran porque le detuvieron al delincuente común, al que había quitado los dedos a un ciudadano también común y corriente porque no le daban el pago de la vacuna, ingeniero. Este es lo que el pueblo ecuatoriano está buscando, que terminemos. ¿Cómo terminarlo? Tipo Bukele, no se puede hacerlo. No tenemos lugares como para que puedan rellenar centenares de estos delincuentes disfrazados que han ganado su billete y que no son más que gente
que se ha dedicado al vicio directamente, ingeniero Moreno. El punto de partida para terminar este infierno que vivimos está en que el Ecuador sea gobernado por gente nueva, por gente sana, por gente que tenga ideas claras, por gente que no tenga rabo de paja, que sea democrática, patriótica, y no por los que nos han gobernado hasta ahora. Hagamos un resumen muy rápidamente. El gobierno de Correa, el correato corrupto, que gobernó 10 años, cogobernó con la banda de narcotraficantes llamada Los Choneros. No lo digo yo, lo dice el informe llamado Metástasis de la Fiscal General de la Nación, en donde da horror leer y oír lo que dice esta gente, cómo disponen matar a fulano, a sutano, a mengano, cómo mandan el dinero para comprar jueces hasta presidente de la judicatura, ministros, prefectos, alcaldes comprometidos en ese cogobierno de Correa con la banda de narcotraficantes Los Choneros y sus derivados. Punto 1. Eso tuvo otra expresión cuando el gobierno de Lenín Moreno, también correísta, mantuvo relaciones muy directas con el jefe de los choneros, este que se llamaba Rasquiña, que ellos ordenaron la libertad de Rasquiña en un acuerdo que tuvieron entre el gobierno y esa banda. Punto 2. Punto 3. El informe de la Policía Nacional, sección antinarcótico, informe llamado León de Troya, dice que la banda, la mafia de narcodelincuentes, los albaneses, tuvo un contacto directo con el gobierno de Lazo y ellos lograron a través de sus canales nombrar como ministro de Agricultura al señor Bernardo Manzano, empleado de Álvaro Noboa, el gran oligarca bananero del país, que este Manzano le administró las empresas de Noboa, eso lo sabe todo el mundo en la costa. Y este ministro Álvaro Manzano, que es un pillo que debe estar preso, todavía sigue por ahí libre, tuvo dos acciones que lo dice el informe de la policía, no lo digo yo. Dice que autorizó la construcción de pistas de aterrizaje de avionetas en las bananeras. Ya sabemos para qué. Y luego dice que aprobó la legalización de varias empresas fantasmas exportadoras de banano, que luego se comprobó por embarques que hicieron a Europa que ese banano que esas empresas exportaban estaba con cocaína, es decir, eran narcotraficantes. ¿Qué más pruebas, señores, de esta ligazón del gobierno de Noboa con la banda de los albaneses? Conclusión, de lo que pasa con el caso Metástasis y de lo que pasa con el caso León de Troya, nos damos cuenta que hemos estado gobernados por gobiernos de la partidocracia corrupta, del Correato y de los neoliberales de Gutiérrez, de Lazo, de Nebot, en asocio con estas bandas narcotraficantes. Y ellos nos han conducido a la situación en la que estamos ahora, con el gobierno de Noboa, que también tiene que aclararse la participación del señor Daniel Noboa en la nominación, en el nombramiento del ministro Álvaro Manzano. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos hablando? De la gravedad de los problemas. Entonces, mientras estemos en manos de ellos, no vamos a salir del infierno en el que ellos nos han hundido. Por eso se necesita una salida distinta a la que están planteando el pacto de la impunidad y el cogobierno entre el gobierno de Noboa, el correato corrupto, el Partido Social Cristiano de Nebot y el resto de la partidocracia corrupta. La salida, señoras y señores compatriotas, es que la Corte Constitucional apruebe nuestra pregunta, ordene al Consejo Electoral que nos entregue los formularios, recojamos las firmas en todo el país, nos unamos en un gran frente de unidad nacional por una nueva democracia y un nuevo Ecuador y avancemos hacia un nuevo gobierno, hacia un nuevo Estado. No hay otra alternativa, señores. Caso contrario, seguiremos hundidos en el caos. Oyentes ecuatorianos, qué importante la situación de este análisis directo del señor ingeniero Jorge Moreno Ordóñez del Frente de Unidad Nacional por una nueva democracia y un nuevo Ecuador.
hay otra situación. Mientras vivimos estos sinsabores, los ecuatorianos, ¿cómo podemos sobrevivir? Hay provincias que en realidad la gente tiene temor, su gente, su pueblo, en salir a trabajar, ingeniero. Las tienditas, las zapaterías, cierran sus puertitas porque llegan estos ciudadanos y que en su mayoría de los que se está hablando últimamente son extranjeros, ingeniero. Este es otro grave problema que tiene la autoridad competente, a lo mejor el propio ministro o viceministro del Interior Social Cristiano, el señor, pues que usted se acuerda, este muchachito de acá de Ambato, señor Torres, viceministro del Interior, ministro del Gobierno. ¿Cómo poder solucionar si tenemos una libre entrada de gente no tan agradable, mientras que los propios ecuatorianos tenemos que luchar para ganar el pan del día, ingeniero Moreno? Eso es parte del caos que dejó estableciendo Correa, que abrió las puertas del Ecuador para que vengan, como se dice vulgarmente, Sansón en los que no son. Y se filtraron cantidad de delincuentes de todo el mundo que siguen por ahí deambulando en el país. Se quebraron normas básicas de la convivencia, pues, internacional. Y lo elemental, pues, que en un país lo mínimo que piden es que traiga un récord policial para que no entren los bandidos, para que entre la gente sana, honesta. Pero todo eso lo eliminaron porque estaban comprometidos con esa banda de los choneros, señores. No hay otra explicación. Por eso es que necesitamos cambiar el Estado por algo nuevo, por algo que planifique debidamente la producción, que ponga el ojo en el campo. La clave del desarrollo, del despegue del Ecuador, compañeros, es el agroecuatoriano, porque nuestro país es ante todo un país agrario, agropecuario, agroindustrial, agroecológico. Nosotros dejaremos de ser petroleros y mineros de aquí a 20 o 30 años, pero nunca jamás en la vida dejaremos de ser un país agrario. Pero lamentablemente los gobiernos han abandonado al campo a su mala suerte. Fíjense ustedes que en este momento el Ministerio de Agricultura tiene, ¿sabe cuánto tiene de presupuesto para todo el país? 46 millones de dólares. Es una infamia lo que están haciendo. Cuando el agro necesita una planificación total, una transformación profunda, empezando por la tenencia de la tierra. Se necesita que hayan unidades de producción grandes, de 500, de 1000, de 10.000 hectáreas en cooperativas, en asociación de los pequeños y medianos productores, en cooperativas mixtas entre el Estado y los pequeños y medianos productores, que ellos pongan su tierra, su trabajo, sus herramientas y el Estado les dé pues el crédito, les dé la semilla mejorada, la asistencia técnica, les dé un comercio adecuado para que puedan trabajar pues con ganancia, no con pérdida como ocurre ahora. Si eso se hiciera como punto de partida, se estaría dando trabajo a millones de hombres y mujeres, especialmente jóvenes, que ahora son el caldo de cultivo para que los contraten como sicarios y los contraten como narcotraficantes. Yo escuché una entrevista que le hicieron a un profesor esmeraldeño que dijo él que había hecho una encuesta entre sus alumnos, niños, entre sus niños, creo que eran 40, 50 niños, y que el 80% de los niños, cuando les preguntaron, ¿qué quieren ser ustedes de grandes? Y que ellos respondieron, el 80%, imagínense, respondieron, queremos ser sicarios o narcotraficantes. Si se dan cuenta de lo que estamos viviendo, que esa infancia tenga esos criterios, es una pérdida total de valores. Este país está yendo de tumbo en tumbo. No podemos permitir que eso continúe. Por eso mi llamado cordial a que nos unamos en este gran frente de unidad nacional y exijamos al Consejo, a la Corte Constitucional que apruebe nuestro pedido, que es un pedido justo, legal. No nos atropellen el derecho a ser consultados si queremos ir o no queremos ir a una asamblea constituyente del pueblo. Y aquí quiero hacer una aclaración, licenciado, ingeniera. En el documento que hemos ingresado, que ya se lo voy a enviar para que lo lean tranquilamente, los asambleístas constituyentes
no van a ser elegidos por la partidocracia, porque ahí se ponemos de manera expresa. Los candidatos para esta Asamblea Constituyente no podrán ser presentados por ninguno de los partidos o movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué lo hacemos? Porque ellos han demostrado que son los culpables de todo este caos político, porque ellos son los que han presentado candidatos a asambleístas, concejales, a presidente de la República, que nos han llevado a este desastre. Y hemos planteado que la elección se lo haga de manera directa en los sectores sociales importantes, me explico. Por ejemplo, que en las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas elijan 4 o 5 asambleístas constituyentes, pero que no vayan a reunirse con los rectores, 40 o 50 señores respetables, y digan, ahora anda tú, anda yo. No. Ahí lo que se dice es que se haga un padrón electoral donde consten todos los estudiantes universitarios matriculados en las universidades y escuelas politécnicas públicas y privadas, todos los profesores que prestan sus servicios y todos los empleados que prestan sus servicios en estas instituciones, y ese padrón electoral elijan a los representantes de las universidades y escuelas politécnicas a la Asamblea Constituyente. Esto es democracia. Esto es democracia. Sí. Y así por el estilo con todos los demás sectores, con los trabajadores de la ciudad, con los campesinos, con las ligas deportivas barriales, con los barrios, con las cámaras de la producción, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los transportistas, artesanos, mujeres, jóvenes, todos ellos que elijan de esta manera, y que para presentar los candidatos puedan presentarlo con el 1% de firmas de respaldo de estos sectores sociales, porque ahora para presentar candidatos hay que ir donde los dueños de estos partidos, que algunos o muchos de ellos son delincuentes unidos al narcotráfico, y ponen los candidatos que les da la gana y que están a la vista. Miren ustedes la diferencia. Esto es lo que proponemos al pueblo ecuatoriano. Algo nuevo, algo sano, algo limpio para un nuevo Ecuador. Oyentes amigos, queremos agradecerle al señor ingeniero Jorge Moreno Ordóñez y estaremos molestando cualquier instante para conocer cómo va este proceso del trabajo. Vuelvo a reiterar, ¿no? Gente representante, gente de altos quilates, perdónenme, no lanzo flores, conocemos la labor suya como ex legislador de la patria en la época donde había justamente dignidad parlamentaria. Normal, que sabíamos que en toda época hay bravitos, ¿no? Pero es otra cosa tener el conocimiento de lo que la patria requiere, ingeniero. Agradecerle el día de hoy en este espacio del Noticiero Sin Fronteras para poderlo invitar en uno de estos días, horas de la mañana, con el enlace internacional. Ingeniero, tenga usted muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, ingeniera, por haberme permitido el honor de estar en esta importante radio comunitaria, porque es de abajo, la radio del pueblo, y ahí es donde me gusta a mí intervenir. Y además estos grandes medios de comunicación a mí personalmente me tienen con lo que se dice un linchamiento mediático. Nunca me entrevistan, nunca. Fui presidente de la Sociedad de Ingenieros de Ecuador, nunca me entrevistaron. Fui presidente del Colegio Nacional de Ingenieros, hablaban de agronomía, nunca me entrevistaron. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la verdad, a esto que estamos diciendo. Por eso yo les agradezco a Radio Imán, a usted licenciado, a usted ingeniera, por la oportunidad que me han brindado, y a todos quienes han tenido la amabilidad de escucharnos, mi llamado cordial. Ya no sigamos a la cola de los verdugos que nos han hundido en este infierno. Pongámonos a la cabeza de nuestro destino. Unámonos en un frente de unidad nacional y vayamos adelante a exigir y a impulsar esta consulta popular por una asamblea constituyente del pueblo que nos permita derogar la constitución nefasta del correato corrupto, elaborar una nueva constitución para construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, el ingeniero Jorge Moreno, como personaje del día.